vamos a empezar con la primera pregunta, que no es otra que la más típica, ¿no? ¿El cambio climático es lo mismo que el calentamiento global? ¿Están relacionados? Sí, bueno, gracias a todos por conectaros y gracias a ti también, Víctor, por la invitación. Para empezar, bueno, esta es la pregunta clave, ¿no? Porque mucha gente utiliza cambio climático y calentamiento global como sinónimos. Y si bien son conceptos que van de la mano, se pueden diferenciar muy bien. Entonces, como creo que la gente de Instagram no va a poder ver las imágenes, se las voy a poner yo No. desde mi móvil. Vale, Entonces, no me perfecto. vais a ver a mí, chicos, pero vais a ver mi ordenador. Entonces, la primera pregunta, que se refiere a la diferencia entre cambio climático y calentamiento global, se podría responder con esta figura de aquí. Lo que tenemos que tener súper claro es que calentamiento global sí forma parte del cambio climático, pero no es exclusivamente el factor que define el cambio climático. Y la mejor manera para diferenciar ambos es tener en cuenta que tanto calentamiento global como cambio climático se miden en escalas de tiempo distintas y también en escalas espaciales, porque calentamiento global se refiere esencialmente a la tendencia del incremento de la temperatura promedia de la Tierra y está directamente asociado a la acción humana, que como vamos a comentar después, básicamente nos referimos a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que podemos ver aquí, ¿no? Esta evolución de la Tierra, pobrecita, como le aumenta la temperatura, lo que vemos es que desde la era de la revolución industrial empezamos a ver una tendencia del aumento de la temperatura en general. Eso no quiere decir que haya partes del mundo que se estén enfriando, que haya lugares en los que veamos picos de frío, pero en general, como media de la temperatura terrestre, estamos viendo un aumento y un aumento muy acelerado. Y este aumento de temperatura se puede medir a escala corta de tiempo, es decir, podemos tener, por ejemplo, ¿no? Estos últimos años han sido años de unas temperaturas globales súper altas y podemos ver este cambio de un año al otro. En cambio, el cambio climático son cambios a nivel global que se observan a escalas de tiempo muy grandes, es decir, no son a escalas de tiempo simplemente humanas, sino que la podemos medir en decenas de años y cientos de años y miles de años. Y además, el cambio climático no solo tiene una variable, yo siempre me gusta pensar en el cambio climático como un 100 pies con muchas patitas. Una de las patitas es el calentamiento global, pero tenemos muchas otras. El aumento de la temperatura provoca también el aumento del nivel del mar. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura de la masa de agua y si sabemos un poquito de física, cuando tenemos un líquido y aumentamos su temperatura, lo que hacemos es expandir su volumen. Entonces, el mar lo que hace es expandirse y aumenta el nivel del mar. Pero eso también está asociado a el derretimiento de los polos, que sí se derriten por el aumento de las temperaturas, pero tienen otros impactos que sí están englobados dentro del concepto de cambio climático, mientras que no quedarían englobados en el concepto de calentamiento global. Y después tenemos muchísimos eventos meteorológicos extremos, como los hemos visto en este 2021. Si alguien quiere mirar uno de mis últimos posts, justamente hablaba de esto, ¿no? Pues tormentas como la Filomena, que son nevadas extremas en regiones europeas en las que no esperas ese tipo de fenómenos climáticos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las inundaciones que se han vivido en el norte de Europa, en Alemania, en Bélgica, hará unos 4 meses, que son inundaciones que no están previstas dentro de lo que es el ciclo propio pues, de las precipitaciones y de los crecimientos, ¿no? De los ríos. Entonces, diferencia básica es la escala temporal en la que medimos tanto calentamiento global como cambio climático y después también que el cambio climático engloba junto con el calentamiento global muchos otros factores que actúan a escala global. También hay que decir que muchas veces en los medios de comunicación se habla
pues, del cambio climático, acelerando todos estos fenómenos y, claro, la gente dirá, bueno, pero las lluvias y los fenómenos meteorológicos extremos han existido siempre. Y es cierto, no quiere decir que el cambio climático sea la causa de estos fenómenos, pero sí es un acelerador de la frecuencia en la que están sucediendo y de la intensidad en la que suceden. Por eso, poner el cambio climático como una urgencia es necesario, porque lo que estamos viendo son cosas que no nos sorprenderían, unos tifones, unos tsunamis, fenómenos que podrían ser claramente naturales. Lo que nos sorprende y nos urge explicar es que la frecuencia en la que estos suceden está muy acelerada por el cambio climático, y esa es la principal es la principal pregunta, ¿no?, para los científicos, ver cómo podemos traducir esto en un futuro, porque si desconocemos totalmente la velocidad a la que van a suceder, es muy difícil predecirlos, es muy difícil combatirlos con medidas de mitigación, con medidas de adaptación, que al final se traducen en pérdidas económicas, pérdidas de vidas, que es lo que intentamos, ¿no?, salvar desde la ciencia. Totalmente. Y si me permite, solo haría un pequeño apunte, que es que muchas veces se tiene la noción de que el calentamiento global es algo negativo. Hay que cogerlo con pinzas lo que voy a decir, una porque yo no soy ningún experto como María, que lo tenéis delante, pero sí que tengo algunas nociones, y es que si no fuera por el calentamiento global, la temperatura media de la Tierra sería lo suficientemente baja para que ninguno de nosotros estuviéramos viviendo en ella, es decir, no se podría dar la vida en nuestro planeta. Con lo cual, Vale, voy a especificar un poquito más. El efecto invernadero es un proceso que sí nos beneficia. El calentamiento global perdón, por totalmente. encima de unos ciertos niveles es un problema. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros, a ver, ¿por qué no hay vida en otros planetas? Pues no hay vida en planetas que nosotros conozcamos porque no tienen una atmósfera en la que se acumulan gases que no dejan salir las radiaciones. Y esto lo que hace es acumular un calor entre la superficie terrestre y la atmósfera. Después vamos a ver más adelante que hay otros procesos que nos ayudan a regular estas temperaturas. Pero sí, el efecto invernadero es la principal fuente de vida en la Tierra, porque si no, como bien dices, ¿no?, la superficie terrestre estaría bajo cero, porque en el medio del espacio pues está la cosa fría. Como que no. Entonces, como fenómeno, el efecto invernadero, bien. Ahora, el número, la concentración, cuánto gas efecto invernadero tenemos en la Claro, atmósfera, ese es el problema. Ahí es donde nos hemos pasado. claro que sí. Es que es así. Al fin y al cabo todo es una cuestión de cantidades y somos muchos en el planeta, con lo cual, pues, cada uno, como defendemos siempre también, a poca medida que hagamos, cada uno va sumando. Por eso yo defiendo Sí. la responsabilidad individual, ¿no? Un poco frente a las Luego hablaremos excusas. de Sí, individual y colectivo. También quiero decir que muchas personas ven el calentamiento global como el verano eterno. Sí que es cierto que, por ejemplo, para las personas que vivían en el punto más frío del planeta hace unos años, esto les beneficia porque, claro, pueden salir a la calle a horas en las que antes no podían. Pues la gente, a ver, todos sabemos que la vitamina D, el calor, son como condiciones más óptimas, ¿no?, para estar más, bueno, más activo, más contento. Pero ojo, que una cosa es el calentamiento global, que es el aumento de las temperaturas medias, y otra cosa es todo lo que viene asociado a esto. O sea, es normal y lícito que a alguien le guste más vivir en un verano eterno, lo puedo entender, pero no vayamos a olvidar las consecuencias que esto nos trae a todos los niveles, que como lo vamos a ver después, viene asociado de enfermedades, viene asociado de pérdidas económicas y de vidas, viene asociado a migraciones, viene asociado a pérdida de recursos, viene asociado a crisis económicas, viene asociado a guerras. O sea, ojo, hasta dónde queremos llegar con esto, ¿no? Es decir, que a la gente le está bien que haga más temperatura para ir sin chaqueta, vale, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a perder para tener lo que estamos ganando? Esa es una pregunta que yo dejo en el aire para que la gente la reflexione.
Pues me sumo que la gente la recoja porque la verdad es que es una reflexión necesaria y más en los tiempos que corren, ¿no?